Muy buenas noches, señoras y señores. Novedades en el horizonte. Están ocurriendo cosas y saben que aquí en Noche de Estado de Alarma se las estamos contando en vivo y en directo hasta las 10:30 de la noche. Saben que nos pueden seguir a través de redes sociales, nos pueden seguir también a través de su digital de referencia, edatv.news, y nos pueden seguir también a través de todas las redes emisoras de Informa Radio. Saben que esta misma señal se está transmitiendo ahora mismo en directo también por la frecuencia modulada. Bueno, lo que sabemos ahora mismo es que Junts ha vuelto a humillar a Pedro Sánchez y le ha obligado a renegociar la amnistía. El partido de Puigdemont ha votado en contra de la ley que ellos mismos han inspirado y ha forzado su regreso a la Comisión de Justicia. Ahora mismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el escenario tras la votación es que ahora mismo todo se tiene que volver a reunir en torno a los letrados que van a decidir cuánto va a durar ese nuevo pulso de Puigdemont a Pedro Sánchez. Es una humillación, es una humillación que ha sido en vivo y en directo. Los socios del gobierno señalan también a García Castellón, han atacado al Poder Judicial. Santiago Abascal, entre tanto, le ha devuelto la pelota al Partido Popular y le ha exigido que se convierta en una verdadera oposición a tiempo completo, es decir, no a tiempo parcial o solamente a tiempo variable o flexible. Oriol Junqueras ha ido un poco más allá porque ha lamentado la oportunidad perdida. No sabemos cuál es la oportunidad perdida. Fue condenado y sobre él recayó un indulto, que más no podía esperar tampoco. Lo que ha dicho es que teníamos un acuerdo para que la ley fuera aprobada. Todo ha quedado encima de la mesa. El caso es que los de Junts han votado en contra y ahora mismo Junts ha cumplido su amenaza. Ha paralizado la ley de amnistía que iba a beneficiar a algunos de sus líderes. Algunos están incluso fugados, como el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que está en busca y captura, fugado de la justicia, sostenido o mantenido a costa de no se sabe qué dineros espurios o exteriores. Hay quien hablaba de que el dinero llegaba de fondos españoles, de fondos que tenía la Generalitat, que habían sido desviados. Eso forma parte de algunos de los sumarios de la investigación. Otras fuentes judiciales de las últimas 48 horas apuntan, que se han hecho públicas en las últimas horas, apuntan directamente incluso a potencias extranjeras como Rusia, que estarían buscando en España un flanco débil. Eso se ha comentado aquí a lo largo de los últimos programas, semanas y meses. Se ha comentado aquí, se ha comentado también por las mañanas en La Boca del Lobo, el programa que dirige el director de Informa Radio, Javier García Isaac, nuestro compañero, que ha estado ilustrando también acerca de todo esto. Lo cierto es que ahora mismo todo esto ha paralizado la ley de esa amnistía, ha obligado a Sánchez también a negociar todavía más cesiones y a arrodillarse delante de los pies de Puigdemont fugado, algo que ya hicieron también cuando fueron a Waterloo a negociar con él estos flecos. Junts ha tumbado la ley de amnistía porque no era lo suficientemente integral, son las fuentes que nos llegan de Junts, es decir, lo suficientemente humillante para la democracia española y para nuestro sistema político que estamos ahora padeciendo. Vamos a comentar todo esto con nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos con nosotros a dos Jesuses importantes de esta casa. Uno de ellos es Jesús Muñoz. Don Jesús, muy buenas noches. Pues buenas noches, gracias por la invitación en estas jornadas frenéticas que algunos no paramos. Entre programas de radio o de este tipo, vamos, de internet, intentar seguir con la presencia en la calle, tener que pelearnos con algunos señores que no son para nada compañeros de mi querido Ricardo, que está allí, aunque hayan estudiado lo mismo, o lleven el mismo uniforme o lo hayan llevado. Y bueno, ahora lo contaremos, pero bueno, que aquí estamos, al pie del cañón, que no van a poder con nosotros. Gracias por la invitación, José Luis. Gracias a ti, Jesús, por estar en todas partes, porque sé que tienes el don de la ubicuidad. Hay gente que te ha visto a la vez en la calle Ferraz y a las puertas del Congreso, o sea que no te quiero contar cómo lo haces, pero había fotos, yo tengo fotos en los mismos segundos enviadas que estabas en otros sitios a la vez, o sea que tú me contarás si tienes un hermano gemelo, pero ya eso lo vamos a desvelar ahora. Es un secreto, ya os lo contaré algún día. Es un secreto. Jesús de la Cruz, muy buenas noches también. Muy buenas noches, como siempre y demás. Y aquí estamos para comentar todo lo que estamos viendo, porque, por cierto, en esta casa se ha reiterado muy el tema de la trama rusa, la vertiente rusa del Prošek y las influencias que ha tenido el gobierno ruso en este intento de desestabilización de España. Ha habido otros intentos en Europa por parte de Rusia a otras formaciones de otro corte ideológico,
muy diversos, pero Rusia en el proceso independentista ha tenido mucho que decir, mucho que hacer. Y aquí, por cierto, yo creo recordar que no sé cuántas veces lo he comentado yo, que detrás del proceso, me niego a llamarlo en catalán proceso, prefiero llamarlo así, estaba una potencia extranjera para desestabilizar a la Unión Europea y al flanco sur de esa Unión Europea, que es España, y al flanco sur de la civilización occidental, que es España. Y eso hay que decirlo y demás. Y lo estamos viendo y atestiguando, y el propio Parlamento Europeo lo está confirmando, los propios autos de los jueces lo están confirmando, y bueno, y la verdad es que es bastante triste, pero bueno. Estamos viviendo en vivo y en directo la humillación permanente, no ya al gobierno de España y a Pedro Sánchez, que es nuestro presidente, lo queramos o no, es el que está puesto ahí y es el del gobierno, digamos, parlamentario democrático que tenemos, aunque sea una desgracia del gobierno. Es una humillación a todos los españoles, es lo que él quería. Realmente Puigdemont está consiguiendo el objetivo, que es descojonarse de todo el planeta español, desde Waterloo, pilotar todas esas humillaciones, y no quería otra cosa que perjudicar a España, Eso es lo mismo que quiere H. Bildu y lo mismo que quiere Esquerra Republicana. No quieren nada bueno para todos los que no sean sus secuaces, ¿no? Los fugados o los indultados o los que iban a ser amnistiados, que seguramente hubo quien lo dijo aquí, Carles Puigdemont no está ni siquiera disfrutando ni buscando que vaya a ser amnistiado nunca. O sea, él no está ni siquiera buscando eso, porque a mí me han contado que está muy contento de donde está. Ricardo Ferris, muy buenas noches también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos, especialmente a Jesús, y enhorabuena por su iniciativa, una vez más tan valiente, de estar ahí frente a las puertas del Congreso, resistiendo frente a la Guardia Pretoriana ahí de Marlaska, que seguro que lo propone para sanción, como nos han propuesto nosotros tantas y tantas veces, ¿no? Pero nada, enhorabuena por su iniciativa. Gente como tú, Jesús, es la que hace falta, que no nos cansamos de luchar, ¿no? En todos los frentes. Bien, en primer lugar, oye, permitir una pequeña... hoy tenemos que hacerle una ola grandísima a Vladimiro, al señor Putin. Tenemos que hacerles todos una ola al señor Putin. Explícate. A mí, que a esta edad y a esta altura me iba a volver pro Putin, pro ruso, pero tenemos que hacerle todos la ola porque ha conseguido, una vez más, salvar a España, en este caso que sea por lo menos durante un mes, ¿no? Muchas gracias, Vladimiro. Y me gustaría mucho hablar luego del tema de Rusia, porque hoy me gustaría también usurparle un poco el puesto a Jesús de la Cruz en esa faceta de historiador, y veremos cómo Rusia, digamos, y Vladimir Putin está tomando el puesto que antaño tomaron los grandes emperadores de la Roma oriental, ¿no? Porque todo el mundo piensa que el Imperio Romano cayó, todo el Imperio Romano, y deberían estudiar historia, porque cayó el Imperio Romano de Occidente, como ya ha caído Occidente y España en primer lugar, pero lo que no sabe la gente, porque son muy burros, es que el Imperio Romano de Oriente pervivió 10 siglos más allá de la caída del Imperio Romano de Occidente, gracias a sus emperadores cristianos de verdad, que es lo que está ahora Vladimir Putin, y que va a salvar, o es el que va a salvar a toda Europa, a todo lo que conocimos como Occidente, frente al avance del Islam, ¿no? Y al avance de los bárbaros. Luego hablaremos de eso, que es muy interesante, y os contaré cómo hizo el Imperio Romano de Oriente para sobrevivir. Porque además es exactamente igual, calcado a lo que está haciendo nuestro amigo Vladimir Putin. Luego os lo contaré, que seguro que a Jesús de la Cruz le va a encantar, aunque no esté de acuerdo conmigo. Jesús Muñoz, cuéntanos, porque yo sé que has estado en varios sitios viviendo en directo las protestas de la calle Ferraz, que vamos ya por la noche 83, 84 creo que es, ahora me corriges tú. 89. Casi para 3 meses, 90 días. No sé cómo aguanta el PSOE eso tampoco, pero claro, si aguantan a su propio secretario general, las protestas en la calle. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido, en la calle Ferraz y qué es lo que ha ocurrido también a las puertas del Congreso. Pues empiezo a decir que cómo aguanta el PSOE, pues yo lo he comentado alguna vez aquí. Ellos están encantados porque cierran la sede por la tarde y se van directamente a los puticlubs, no tienen que quedarse en la sede, porque con la excusa de que está cerrado, pues ya donde iban a tener que ir por la noche ya empiezan con jornada de tarde, que seguro que les hacen un precio especial. Nos van a cerrar, ¿eh? Como sigamos así, nos van a cerrar, no van a cerrar los puticlubs, nos van a cerrar la emisora. Bueno, pues haremos el programa allí. Y entonces, en cuanto a la manifestación de Ferraz de esta tarde, no la he podido seguir en directo. O sea, ayer sí estuve, hoy no he podido estar, entre otras cosas, porque tenía mi programa a la hora del café, que hemos terminado de emitirlo hace un rato, y me está llegando la información ahora, y precisamente
por no perder atención a cómo estabas empezando tú el programa con tu resumen, José Luis, pues sí, no he visto si ha ocurrido algo reseñable. Y lo que sí ha ocurrido en la puerta del Congreso lo cuento muy brevemente, y además ya de una manera fría porque han pasado unas horas. Nos hemos personado y unas pocas personas. No es que no hemos querido hacer una convocatoria. Yo también estuve cuando se votó la ley de amnistía hace un par de meses allí. Esa vez estuve prácticamente solo y hoy hemos ido pues nada, un puñadito de españoles con la bandera de España. Había un perímetro de seguridad que tenía ahí la Policía Nacional. No hemos traspasado ese perímetro en ningún momento, ni era nuestra intención. Y ha habido un momento que el jefe de dispositivos se nos ha acercado muy amablemente y nos ha dicho que nos teníamos que ir de allí. Y digo, ¿pero por qué nos tenemos que ir de aquí? Dice, dice, porque sí, porque no se puede estar aquí por razones de seguridad. Digo, pero si está circulando todo el mundo. Y solamente no lo están diciendo los que estamos con una bandera de España. Digo, además tenéis un perímetro de seguridad que hay una valla azul que no la hemos traspasado en ningún momento. Dice, no, pero es que este perímetro cambia, soy yo el que decide dónde, y digo, ¿dónde tenemos que ir? Dice, a la Plaza Neptuno. Digo, hombre, menos mal que no me mandas a Senegal a manifestarme. Digo, ¿y por qué entonces el resto de personas que están aquí andando, o bien como turistas, o deambulando, o porque van a trabajar, pueden circular por esta acera y nosotros, porque estamos con una bandera de España, no podemos quedarnos? Entonces dice, bueno, aquí el que dice qué personas se pueden quedar y no soy yo también. Digo, bueno, eso yo no creo que entre dentro del perímetro de seguridad. Si ya tienes que hacer una selección de qué personas pueden circular por la calle y cuáles no. Total, que dentro de un ambiente de educación, pero ya que se iba caldeando, estaba conmigo el jefe nacional de la Falange y ha dicho, venga, nos vamos. Y le ha dicho, porque está claro que estáis protegiendo a los delincuentes y a los golpistas como está ocurriendo últimamente. Y entonces le ha dicho, déjame el DNI que le voy a proponer para la sanción. Entonces yo le he comentado, a mí no me la han pedido, ¿no? Le he comentado, vamos a ver, digo, dentro se está debatiendo una ley de amnistía para proteger a delincuentes ya incluso con juicio y con condena firme. Y si estáis protegiendo a los que están dentro, que van a apoyar esa ley, está claro que estáis protegiendo a delincuentes. No es que esté siendo una votación para la subida de las pensiones y estéis protegiendo a los delincuentes que están dentro, que también podrían estar. No, es que es evidente por el hecho que están aquí. Y entonces, pues me ha amenazado a mí también con tomarme filiación, que no ha hecho falta, y nos hemos ido de allí porque tampoco era cuestión de buscar un enfrentamiento personal. Por eso, cuando decía Ricardo de enhorabuena, a mí lo que me da pena es, claro, si en vez de un puñadito hubiéramos ido a iniciativa personal sin haber convocado a 1000 personas, evidentemente no se habría dado este hecho, o si se habría dado, habría tenido otra respuesta. Pero desgraciadamente, y es lo que le he comentado ya también en mi breve conversación con el policía, decía, vamos a ver, tengo entendido que eso ahí enfrente es el lugar que representa la soberanía nacional de los españoles. Aquí fuera estamos unos españoles con la bandera de España protestando por una cosa que afecta a la unidad de España. Si aquí no me puedo manifestar con una bandera de España de manera pacífica, dime dónde puedo hacerlo. Porque si no lo puedo hacer frente al lugar que se otorga a sí mismo la potestad de ser el lugar de la soberanía nacional, que otro sitio mejor que este. Evidentemente no sabe, no contesta, no le daría la neurona al señor y nos hemos tenido que ir allí. No es un acto ni de heroicidad ni no sé qué, pero sí vamos a seguir estando en donde más molesta. Hoy molestaba estar en la puerta del Congreso, hemos estado, y si esta ley, por lo que vamos a contar ahora, dentro de un mes tiene su siguiente trámite, pues volveremos a intentar estar. Vemos que molesta, con lo cual habrá que insistir. Claro. Jesús, una cuestión que nos planteábamos antes de que comenzara el programa es que a las personas que más o menos sois asiduas a las protestas de la calle Ferraz y de algunas otras que se han producido en las últimas semanas y meses en las calles, la policía, digamos, que hace la defensa y la seguridad en esas zonas, viene siendo la misma. Es decir, no destacan personas que puedan estar en otras zonas y que de repente digan, todos los días hay a protestar. Los que van allí a prestar la guardia, la seguridad y la defensa de esas zonas son los mismos que ya os conocen además, ¿no? Con lo cual, sí, cuando se produce esa situación chistosa de que los que os piden la afiliación o algunos se llevan porrazo o le detienen, resulta que lo están practicando las mismas personas de hace 3 meses, ¿no? Sí, quitando los días del justo que coincidió con la investidura de Pedro Sánchez, que Ricardo lo sabrá mejor que yo, vinieron miembros de la UIP de prácticamente toda España y se quedó blindada Madrid
como si aquí, bueno, estuviéramos en alerta 17 antiterrorista, que ese día sí que vinieron personas que no luego han estado durante todo el tiempo. Quitando esos días, son rotatorios, evidentemente, pero hay una serie de personas que sí que nos conocen y nos conocen personalmente. De hecho, una de las 3 personas que estamos ahí la han llamado hoy por su nombre sin haberle presentado el DNI, con lo cual está claro. Y Manuel Andrinos, el jefe nacional de Falange, le conocían por ser quien es. Es más, de todas las personas que, repito, que estaban allí, al único que al irnos de allí le han pedido la afiliación por decir eso, ha sido a él. Y se estaba diciendo algunas cosas más gruesas, no contra la policía en cuestión, pero sí contra los que estaban dentro del Congreso debatiendo en esos momentos. Está claro que hacen, digamos, detenciones selectivas, amenazas o intentar meter miedo de manera selectiva, y nos vamos conociendo. Como tú decías, hoy es el día 89 de protesta, el día 3 en concreto se cumple en 3 meses, lo que pasa que como hay 2 meses con 31, lo siento para los que no sepan de matemáticas, que no entiendan que 3 meses pueden ser más de 90 días, pero esos 89 días de protesta yo creo que está rompiendo los esquemas de gente que pensaba, bueno, esto no va a aguantar, esto se va a caer por su propio peso, y lejos de todo eso, al contrario, porque yo creo que la gente que está yendo ahí, que no se turnan, cuando pueden va cada uno, está viendo que está sirviendo de algo. Y con esto termino. Cuando digo está sirviendo de algo, no digo a corto plazo. Todos sabemos que la situación de España es caótica y que yo creo que no haya ninguna institución del régimen ahora mismo en que vaya a solucionarla. Pero sí hay personas dentro de las instituciones del régimen que pueden dar un paso para adelante. Esas personas no van a dar un paso para adelante si ven que la totalidad del pueblo está callada y en su casa. Mientras que vea que hay un tipo de protesta, mientras que vea que hay una serie de personas que, independientemente de la ideología que tengan, aunque está claro qué ideología no tienen, ¿no? Pero independientemente de la ideología que tienen, están luchando por algo que es bueno para toda España, no para ellos. Y que encima es perjudicial para los que vamos allí, que te quitas horas de sueño, horas de ocio, puedes llevarse detenciones, porrazos, problemas en el trabajo. Hay gente que a lo mejor está cambiando su actitud porque ve que hay una pequeña personas, o sea, un pequeño grupo, no tan pequeño, pero pequeño en comparación con el resto del pueblo español, que está poniendo de su parte. Por eso es tan importante que la protesta continúe. Yo, sinceramente, no pensé que íbamos a llegar al día 90 o al 100 o al que lleguemos. No lo pensé desde el principio. Claro. Oye, de todas formas, a la OIP no la vais a ver en ese tipo de actos, porque sabéis que ahora están todos ocupados en tratar de contener las invasiones bárbaras, ¿no? Parodiando un poco el nombre de la célebre película, ¿no?, canadiense. Están tratando de contener en la medida posible las invasiones bárbaras de los que se han asentado ahí en Barajas, que tenéis ahí un lío de más rocotudo, ¿no? Por eso digo que todo esto de la amnistía, todo esto que estamos discutiendo, al lado realmente del verdadero problema, ¿no?, que es la muerte de España, la muerte de Occidente por estas invasiones bárbaras, ¿no?, a las que estamos siendo sometidos y que ya ha caído, ya el imperio de Occidente ha caído, pues está muy bien. He estado viendo hoy precisamente el debate, la verdad que ha sido un debate repugnante. En un momento he tenido que parar de oírlo porque de verdad que me estaban dando ya verdaderas arcadas, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, todo este tema de Rusia y del espionaje, en realidad, yo es que me muero de la risa, porque al lado de todas las injerencias extranjeras que han venido sucediéndose a lo largo de estos últimos años en todos los partidos políticos del arco parlamentario español, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pues la verdad es que esto de Putin no pasa de ser más que una mera anécdota, ¿no? No vamos a recordar las injerencias de Irán, las injerencias de Venezuela, las injerencias de la oposición iraní, y bueno, ya si nos vamos ya por las injerencias en general de todo el lobby que está detrás de Estados Unidos y de la Unión Europea, pues ya ni hablemos. Pero bueno, si nos circunscribimos a esos países, digamos, un tanto desestabilizadores, pues bueno, ahí tenemos las injerencias 1000 veces más preocupantes de Marruecos, ¿no?, que ha penetrado absolutamente todos los partidos políticos del arco parlamentario español, o casi todos. Y bueno, de eso no ha hablado nadie. De hecho, algunas han llegado a los tribunales y esperemos que este juez, García Castellón, pues sea más cuidadoso que los anteriores jueces, que la verdad es que realizaron una instrucción más que penosa. Y yo creo que es que eran temas que le venían muy grandes a esos jueces y optaron por olvidarlo.
es que todo esto realmente lo que está tapando es que yo creo que a la oposición, a la no oposición, los árboles no les deja ver el bosque. Porque realmente toda esta gente tenía que estar ya directamente enjuiciada. Ya no solamente Puigdemont y todo esto y todos los que he mencionado anteriormente, ¿no? Sino el propio Pedro Sánchez, ¿no? Porque con esto de la ley de amnistía, vuelve otra vez a hablaros el jurista, es que esta ley de amnistía que están discutiendo cómo lo hacen, tal, bueno, esto una vez más era de primero derecho. Una ley, para que sea tal, tiene que tener la legitimidad formal y la legitimidad material. En este caso, la legitimidad formal es, pues bueno, que se cumplan todos los plazos, las votaciones, los quórums necesarios, bien, de eso no cabe duda, pero es que no tiene legitimidad material. Legitimidad material de una ley es que vaya dirigida a conseguir el bien, si no de toda la nación, si no de todos los súbditos de una nación, pues de la mayoría. Es decir, el bien común. Pero como él mismo ha reconocido, el presidente del gobierno ha reconocido públicamente ante los medios de comunicación, es una ley que ha sacado adelante única y exclusivamente para conseguir los votos necesarios para seguir gobernando. Y eso inhabilita directamente ya desde el nacimiento a esa ley. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Como hace ya mucho tiempo que tenemos unos licenciados, ya no voy a decir en derecho, como tenemos dos generaciones ya de verdaderos botarates, y desgraciadamente esas generaciones de botarates pues han tomado al asalto todas las asesorías y todos los cargos de todos los partidos políticos, pues ahí tenemos a ese gobierno, a esos aliados del gobierno y a esa no oposición que realmente son todo como marionetas, me parece como los muñecos del programa de los teleñecos. Ninguno hace absolutamente nada y desgraciadamente nuestra nación no es que se esté muriendo, es que está ya muerta hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no nos queremos enterar. Y es lo que pasa, que un día se le cae un ojo, otro día se le cae un dedo, otro día se le cae un brazo, pero nuestra nación desgraciadamente murió hace mucho tiempo. Otra cosa es si vamos a ser capaces de resucitarla y cómo hacerlo, desde luego. Claro. Jesús, ¿qué te parece un poco, no sé, Jesús de la Cruz, si puedes hacer alguna valoración de lo que ha ocurrido hoy? Si era algo esperable, porque siempre se decía que al final pues Puigdemont siempre corrió el rumor casi a un 50% de que iba a tirar la toalla y no iba a sacar adelante esto para humillar más, para poner a Pedro Sánchez en su sitio, en fin. Bueno, todo esto se ha venido comentando de una forma o de otra y parece que es una sorpresa que se ha dado, pero una sorpresa que era bastante esperable, ¿no? Porque no va a facilitar todas las cosas Puigdemont a Pedro Sánchez, ¿no? Una de las maneras que se consigue justamente más cosas, básicamente, es volviendo a la casilla de salida. Si no he conseguido lo que yo quiero, pues vamos a intentar dinamitar esta ley de amnistía y vamos a intentar sacar otra ley de amnistía que incluye la amnistía a delitos de terrorismo. No olvidemos que el tsunami democrático, porque el democrático tenía poco, era autoritario. El objetivo uno de los objetivos era atentar contra el rey de España. Ese era uno, y lo hizo un auto judicial. El segundo objetivo fue rodear el aeropuerto del Prat. ¿Con qué objetivo tenían? Había rumores en aquellos tiempos de que había ciertas unidades de los Mossos que tenían intereses de consolidar esa toma del Prat. Y aquí lo podemos conectar justamente con algo, con la trama rusa. Siempre se ha dicho que los emisarios de Putin ofrecían 10.000 hombrecitos verdes. Por cierto, es un término que se usó durante la invasión del Donbass y Crimea. Nunca se admitió que se enviaron soldados rusos a Crimea ni al Donbass, pero se enviaron soldados rusos. ¿Cómo se consigue enviar soldados rusos a un posible conflicto, unos 10.000 soldados rusos? Con las instalaciones aeroportuarias del Prat. Si tú controlas esas instalaciones, controlas la capacidad de tener un puerto franco, una cabeza de playa, como se diría en términos militares. Y entonces, eso era un rumor que existía, pero el objetivo del tsunami democrático era tomar el aeropuerto del Prat, que al fin y al cabo también se puede considerar terrorismo. Y añadimos el delito de alta traición que ha tenido Puigdemont al negociar con una potencia extranjera la política nacional para, a cambio, generar unas instituciones estatales de la República Catalana, una república que nunca existió ni va a existir. Pues apaga y vámonos, le ofrecieron en teoría, según la auto, 500 millones de euros y 10.000 soldados, y más, 10.000 hombrecitos verdes, que posiblemente lo querían meter por el Prat. Por lo tanto, estaban estipulando posiblemente un conflicto bélico similar al que tuvo lugar en el Donbass, pero aquí en Cataluña. Entonces, pudimos haber tenido nuestro Donbass justamente en 2017
y un segundo foco de conflictividad en la Unión, en Europa, en la Unión Europea, y que nos convirtiéramos en un Estado fallido y hayamos facilitado de que el poder ruso, el interés ruso, tuviera una base de operaciones en el Mediterráneo, algo que a Rusia siempre le ha interesado. Pero en cualquier caso, hay una cosa que estoy de acuerdo con el León de la Calle, es que el nivel de influencia del gobierno marroquí en las instituciones democráticas españolas, y no solamente las instituciones democráticas, también los partidos políticos, es muy alarmante, bastante alarmante. De hecho, el tema de Pegasus, el tema de ciertas cosas que han pasado extrañamente en los servicios de inteligencia, con el tema de Marruecos, al periodista que ha sufrido represalias judiciales por parte del gobierno marroquí en España por informar de la situación en Marruecos, pues eso también hay que denunciarlo y demás, pero yo siempre he dicho que cualquier tipo de influencia nociva extranjera en las instituciones con ánimo de desestabilizar a España, básicamente, hay que denunciarlo, sea Rusia o sea Marruecos, o incluso en otros años, en la misma Francia, que también se inmiscuye en nuestra política nacional. Os hablo ya de los tiempos de los 70, 80. Yo también pasaba, y Jesús Muñoz nos lo podría contar también extendidamente. Claro, pero bueno, es que eso hay que denunciarlo. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que no tenemos una política exterior fuerte en la Unión Europea. No tenemos una proyección estratégica fuerte en la Unión Europea ni en el mundo directamente. Y también habría que preguntarse por qué Rusia tiene ese interés de desestabilizar, apoyando a todo elemento desestabilizador del arco parlamentario. Lo mismo te apoya Podemos a través de Irán y Venezuela, porque eso lo sabemos todos, son aliados, por cierto, de Rusia. Lo mismo te apoya a partidos cercanos a visiones de extrema derecha, en modo en Francia con Le Pen, o Orbán, por ejemplo, en Hungría, que es uno de los caballos de Troya de Rusia. Además, el objetivo de Rusia es la aplicación de lo que yo llamo realismo político, es decir, usar cualquier elemento desestabilizador para intentar ganar influencia en los países rivales y demás, en las potencias rivales y demás. Y usando cualquier tipo de lenguaje. Si tienes que usar el lenguaje de somos los herederos de la Unión Soviética, aunque ideológicamente nos parezcamos nada, pues lo uso. Si tengo que decir que soy la tercera Roma, que es lo que nuestro inspector nos estaba comentando, pues también lo hago, a pesar de que tengo los índices de divorcio, los índices de aborto más grandes posiblemente del mundo, pues, superando incluso la propia Unión Europea y a Estados Unidos, sin olvidar también las alianzas con el mundo árabe musulmán, por ejemplo, con los chechenos, Kadyrov, básicamente, que no es básicamente un laicista, es un islamista, es un yihadista amigo de Rusia y demás, y gran amigo de Putin, el ahijado, como me gusta llamarlo. Y los aliados, por ejemplo, Irán, los chiíes, o cuando se reúne con Hamas en Moscú, que Hamas, por cierto, no es que sea un grupo no musulmán, es un grupo bastante yihadista y demás, anti-israelí, anti-occidental y anti-mundo libre. Recordemos que nos salvaron también a los sirios, Rusia salvó a los sirios de caer en manos del islamismo radical promovido por Occidente. Realismo político. No, Siria, gracias a Dios, sigue existiendo como país laico independiente, pues gracias a la intervención de Rusia, porque si hubiera sido por Occidente, Occidente estuvo financiando a los grupos islamistas que estuvieron protagonizando todo tipo de las acciones más terribles, más humillantes y más genocidas que ha tenido ocasión de ver Occidente en las últimas décadas, ¿no? Yo ojalá tuviéramos un Putin, un Trump, ojalá tuviéramos un Bukele. Mira, a mí todos esos dirigentes que miran y exclusivamente por el bienestar de su país, yo los admiro. Y Putin es el gran nacionalista, el gran líder que tiene ahora Europa, aparte de Hungría. Y Rusia se salvará. Y mira, le estaba diciendo lo del Imperio Romano de Oriente, porque es que además el Imperio Romano de Oriente pervivió 10 siglos después, la cristiandad pervivió 10 siglos después de la caída del caduco y del corrompido Imperio Romano de Occidente. El tema, ¿verdad? ¿Por qué? En primer lugar, porque se dio cuenta que Occidente ya había caído. Duró ahí 400 años, pero había caído. Y lo que hizo fue redirigir las invasiones bárbaras hacia Occidente para que terminaran de quedárselo
Y mientras lo que hizo fue, en primer lugar eso lo hizo el emperador Arcadio y en segundo lugar Teodosio II, el gran Teodosio II, levantó el muro más grande en Constantinopla que había conocido la civilización hasta entonces. Y ese muro de Constantinopla, ese muro literal, fue el que salvó a la cristiandad, al Imperio Romano de Oriente, durante 10 siglos de todo tipo de invasiones, en particular de las invasiones árabes, persas, etcétera, de toda la barbarie que le estuvieron atacando sin descanso. Ellos sobrevivieron y los listos romanos de Occidente murieron, al igual que ya hemos muerto nosotros con toda nuestra realpolitik, con todo nuestro pacifismo y todo lo inteligente que somos, porque estamos muertos y estamos siendo invadidos por decenas de miles de bárbaros, mientras aquí estamos hablando del Sun Sun Horda. Llevamos 50.000 inmigrantes ilegales contabilizados. Hay que... de copa. No pasa nada. Sobre la caída del Imperio Romano Oriental, una de las cosas que fue básicamente es que estuvieron discutiendo sobre el sexo de los ángeles y demás. En Occidente, en favor de Occidente, puedo decir que mucha de la herencia cultural romana cristiana fueron heredadas básicamente por el imperio carolingio, por el reino visigodo, por cierto, origen de lo que después sería España, básicamente, y por todo eso, pues todas esas naciones bárbaras y demás. Es decir, culturalmente el Imperio Romano de Occidente sobrevivió. El Imperio Romano de Oriente desapareció bajo la égida, bajo el avance del Imperio Otomano. Y desgraciadamente, por las discusiones sobre si los ángeles tenían sexo, fíjate qué discusión tan absurda. Pero ojo, también hay que tener en cuenta otra cosa. También hay que tener en cuenta de que el mundo ruso, en ese sentido, también pervive del mundo ortodoxo, del mundo del Imperio Romano de Oriente. Ahí estoy de acuerdo contigo, pero también hay que tener en cuenta de que muchos de los exiliados del mundo oriental romano, acabaron justamente en el mundo occidental, en Italia, huyendo de esa barbarie otomana. Acabaron también muchos en la Escuela de Traductores de Toledo y demás, también hay que decirlo, y mucha de la filosofía, por ejemplo, Séneca, los filósofos griegos, pues llegaron a España a través de justamente de esos ortodoxos, de esos romanos orientales que acabaron aquí. Pero también hay que decir que la discusión absurda sobre discusiones bizantinas, una expresión, por cierto, para definir justamente hablar poco y tomar pocas acciones, es lo que definió las partes finales del Imperio Romano de Oriente. Oye, no me digáis que no son bizantinas las discusiones que se están produciendo en el Parlamento, aparte de estériles, porque no valen absolutamente para nada. O sea, no están diseñadas para mejorar la vida de los españoles, son para salvar a un señor que está en Waterloo, supuestamente, porque no quiere ni él mismo quiere hacerlo, y está haciendo perder el tiempo a los diputados, en vez de teniendo que aprobar la ley de presupuestos generales del Estado o ver dónde se van a gastar el puto dinero que nos van a sacar de los bolsillos a través de las letras fiscales para este año, para el que viene, a ver si crece el gasto militar o ver si hacen más colegios o se lo gastan en mascarillas para la siguiente pandemia. No, están hablando de si aprueban una ley o no, que no vale para nada, solo es para beneficiar a 4 chalaos que quisieron dar un golpe de Estado y los demás aquí aguantando todo esto y haciendo perder el tiempo a senadores, a letrados o tal. ¿Qué es lo que quiere hacer el tipo este? O sea, realmente lo que quiere es que el sistema y el mecanismo de la administración española atascarlo y que no funcione. Y eso lo está consiguiendo. O sea, el mameluco este lo está consiguiendo con la connivencia también de partidos, oye, de los que esperábamos otras cosas, ¿no? A mí cuando Santiago Abascal hoy salía exigiendo al Partido Popular que haga oposición a dedicación completa, me parece que esa es la clave del asunto. Eso también lo hemos hablado aquí, pero si es que ahora mismo hay oposición plana, se tiene que organizar la oposición. Jesús Muñoz, ¿qué quieres hablar? Sí, es que no voy a abrir otra vez el melón de Rusia, pero sí quiero incidir en algo de lo poco que habéis estado de acuerdo los dos, y es que España no tiene soberanía, ni hacia adentro ni hacia afuera. Y como no tenemos soberanía, yo lo que no puedo reprocharle, le puedo reprochar a cualquier Estado, sea Rusia o el que sea, que haga algo que fastidie a mi nación. Pero si lo hace por el bien de la suya, ojalá mi nación hiciera algo por el bien de nuestra nación. Es decir, en España todas las instituciones, incluidos los servicios secretos, están más a favor de Marruecos que de España.
Por lo tanto, yo que sinceramente creo que Marruecos efectivamente es un peligro tremendo, no solamente por la vecindad, por el grado de invasión que está produciendo contra España, por el tema relacionado con terrorismo, delincuencia, etcétera, 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 pero Marruecos está defendiendo, aunque ese tío sea un sátrapa, los intereses de Marruecos. Pero es que aquí nadie defiende los intereses de España, ¿no? Y luego también yo tengo una opinión sobre Putin no parecida, pero sí más cercana de la de Ricardo que la de mi tocayo. Y entre otras cosas, a mí no me gusta Putin porque es un comunista que evidentemente sigue siendo comunista. Lo que pasa es que lo que ha caído es el aparato comunista y él se ha mantenido, con lo cual también dice a su favor de que es muy inteligente y entre otras cosas. Pero a mí me hace gracia que la gente ahora está diciendo que el separatismo catalán es malo porque lo apoya Putin, coño. Y si no lo apoya a Putin, entonces es bueno. O sea, porque aquí hasta que no ha habido hasta que no ha habido aquí un mal oficial, que ahora mismo el mal oficial para todo el mundo mundial es Putin, pues entonces hay que esperar a ver qué dice Putin sobre si el arroz, o sea, si la tortilla es con cebolla o sin cebolla, la que le gusta, para que los españoles tomen una decisión, ¿no? O sea, todo es tan ridículo. Tener que estar dependiendo de la opinión o de las acciones de terceros países con lo que está ocurriendo aquí, y no nos estamos planteando, y ya sí entro en el melón que acaba de abrir José Luis, de la oposición y de lo que está pasando en España. Estamos todos preocupados de lo que van a decir los 7 tipos de partido de Puigdemont, o los 6 de Bildu, o los otros 7 de Esquerra, o los 4 de Podemos, que eran 5 y ahora son 4 porque se ha ido una, pero que entonces, y no nos planteamos nadie qué coño hace el partido de Puigdemont en el Congreso, qué coño hace Bildu en el Congreso, qué coño hace Esquerra Republicana en el Congreso. O sea, ¿por qué tenemos que estar permitiendo que partidos que se fundamentan en la ruptura de la nación española y que incluso han demostrado que están dispuestos a cualquier cosa, desde matar, a dar golpes de Estado, pasando por robar, por supuesto, para acabar con esa unidad de España, permitimos que sigan dentro de las instituciones y que sean ellos los que pongan y quiten gobiernos? Entonces, toda oposición que no sea enfrentarse a eso es una posición absolutamente baladí. O sea, el Partido Popular está en el golpe, pero está en el golpe está en el golpe de la inmigración, está en el golpe de los lobbies LGTBI, está en el golpe de la pérdida de la identidad nacional, está en el golpe de todo aquello que pueda oler a facha, o sea, huye de ello. Pero qué olor, Jesús, qué olor a facha, porque para esto es facha todo lo que... Todo, por eso. Entonces, como aquí hay unos que son los que dicen lo que es facha y lo que no, o sea, a ti te ponen una pegatina. Y entonces, en el momento que te ponen la pegatina de malo oficial, en este caso fascista, por ejemplo, pues todo aquello que digas tú ya es malo. Y como es malo todo aquel que piense lo mismo que tú en ese tema o en uno similar, ya también se califica como malo. ¿Qué ocurre? Que la gente huye de opinar lo mismo que tú, aunque luego te lo diga en la mesa camilla de su casa, o te lo diga en el bar, o te lo diga en la cola del cine, pero no lo puede decir públicamente. Y lo mismo pasa con los partidos políticos. O sea, estamos aquí, algunos se están dando palmas con las orejas porque se retrasa la ley de amnistía, que, como bien decía José Luis ahora mismo, es en realidad una ley que solamente está hecha para favorecer a X españoles en concreto, además X españoles delincuentes, y no nos estamos planteando que en realidad esta ley de amnistía es una consecuencia lógica de que durante casi 50 años le hayamos dado un poder omnímodo al separatismo. El mismo Feijóo estaba hace 2 o 3 meses negociando su propia investidura con el partido de Puigdemont, no con Puigdemont en persona, pero sí con su partido. Con lo cual, si hubiera llegado a un acuerdo, ¿qué le habría pedido el partido? Pues una ley de amnistía, a lo mejor con otro nombre o a lo mejor con otro color, pero lo mismo. Pero es que el dirigente máximo del PNV en el Congreso dijo en sede parlamentaria que el PP les había ofrecido un ministerio. O sea, con lo cual, ¿qué pasa? Que el PNV es un partido de Estado que ha sido el que ha estado recogiendo las nueces de los asesinatos de ETA. Entonces, aquí lo que no nos damos cuenta es que tenemos una serie de amalgama de enemigos en los cuales, dependiendo si alguno de esos enemigos en un momento dado nos puede votar algo que nos mole, pues ya deja de ser enemigo. No, son enemigos todos. Por lo tanto, mientras no identifiquemos a los enemigos, no vamos a identificar el problema, y mientras no identificamos el problema no lo vamos a solucionar jamás. Bueno, el principal enemigo de España no es Rusia, ¿no? Es Bélgica, ¿no? Porque la Unión Europea acoge a todos los prófugos que han atentado, han intentado atentar contra el Estado español, ¿no? Por cierto, felicidades, José Luis, por el programa de anoche, que estuvo fantástico, muy acertado el invitado. Voy a recordarlo, o sea, es que estoy harto de decirlo. Todos los prófugos
de la justicia española no van a parar a Rusia, van a parar a Bélgica, que es la sede, ya pasa a Bruselas, la sede de la capitalidad de la propia Unión Europea. Entonces, ¿quiénes son los traidores? Me recordaba de un amigo, mira la famosa frase de Kissinger que dijo, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso. Dice, pero ser amigo de Estados Unidos es letal. Bien, uno tiene la posibilidad de escoger a sus amigos y si algo ha demostrado Vladimir Putin es que es un aliado, un amigo y apoya a todos los regímenes que le apoyan hasta el final. Y lógicamente, como buen gobernante, ya sabes, lo del enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. Y la Unión Europea se ha demostrado desde hace décadas que es el enemigo, porque es el lazarillo de la OTAN, y es el enemigo de Rusia. Nosotros con Rusia no se nos ha perdido absolutamente nada. Nosotros tenemos, como ha dicho muy bien Jesús, nuestros propios enemigos ancestrales. Y son a esos a los que tenemos, contra los que tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos. Y simplemente el hecho de estar hablando de Rusia es una estupidez, porque a Rusia con nosotros y a nosotros con Rusia no se nos ha perdido absolutamente nada. De hecho, Rusia debería ser, y los países del este que todavía conservan la cordura y la cristiandad, porque eso de que Putin es un comunista, bueno, es tan comunista yo creo como Jiménez Los Santos, ¿no? Que tanto lo critica, ¿no? En fin, yo creo que ha demostrado ampliamente, ojalá tuviéramos, si eso es ser comunista, vamos, me apunto rápidamente al partido de Putin, porque si, ahora por cierto, hablando del aborto, ha restringido el aborto en las clínicas particulares, porque es verdad que tenían un problema de natalidad serio, el propio patriarca Cirilo ha dicho que el aborto es una aberración, ha dicho que el enemigo natural de Occidente es el Islam y que Occidente va a caer o ha caído ya precisamente por esa cobardía. Eso sí que es un papa, Cirilo, ese sí que es un papa de verdad, y no lo que tenemos nosotros, que es un verdadero desastre. Ese sí que es un comunista. El papa que tenemos nosotros, el antipapa, ese sí que es un comunista, como dice Milei. Y nosotros estamos perdidos con toda nuestra inteligencia y nuestras tonterías y nuestras geoestrategias impuestas, porque estas geoestrategias no son nuestras. No responden a un mercado internacional, nos la han impuesto desde fuera. Son aberrantes. Nosotros tenemos que cumplir nuestros esfuerzos. Y si la OTAN realmente tuviera que cumplir con su propósito, lo que debería hacer es proteger a los países de la OTAN de las invasiones que venimos sufriendo, que eso sí que es un verdadero problema y una verdadera declaración de guerra por parte de terceros países. Y ahora, en vez de estar combatiendo en Ucrania, lo que deberían estar es ayudando a los países de la Unión Europea, de los que forman parte de la OTAN, a proteger sus fronteras, porque esa es la primera obligación constitucional de cualquier país. Pero como estamos aquí entretenidos hablando de todos estos temas, que realmente son también importantes, pues nos estamos desangrando y hemos caído ya precisamente frente a estas invasiones. Luego os voy a contar el caso aberrante que me ha contado un policía local esta tarde, de una doble violación, o sea, que de verdad os lo voy a contar para que veáis a qué nivel hemos llegado. Bueno, sabéis que mi amiga, la fiscal antiodio de aquí de Valencia, esa que me pide a mí 3 años por dar simplemente una conferencia y hablar en estos términos, sabes que ha sido la promotora de perseguir a todos los porque en redes sociales intenten en este caso vincular o mencionen el término invasión con el de la inmigración ilegal. O sea, es que estamos llegando, tenemos el enemigo dentro. El enemigo lo tenemos dentro. Y hemos llegado ya a un extremo que realmente yo ya me preocupo más de los aliados, de la no oposición, de esos que supuestamente deberían luchar para recuperar el país, que de los propios enemigos. Porque los propios enemigos ya sé que lo que persiguen los tengo perfectamente identificados, pero el problema es que no tenemos oposición. No tenemos oposición. No tenemos siguiendo las mismas políticas, exactamente, las políticas que la izquierda. Jesús Muñoz, Jesús de la Cruz y Ricardo, ¿hacia dónde creéis que después de esto, esta intermitencia de lo de hoy, con esa sesión fallida de diputados para tramitar una ley que supuestamente estaba ya bastante cosida por las fuerzas que apoyan al gobierno, que apoyan a Pedro Sánchez, ¿hacia dónde creéis que va esto ahora? ¿Se va a volver a reeditar una humillación parecida cuando venga y vuelva otra vez la ley de los letrados del Congreso para revisar, volver otra vez a negociaciones en secreto con Puigdemont, a ver qué más meten, qué letra pequeña meten allí, que la va a leer todo el mundo, claro, porque ya va a ser letra en rojo, o sea, todo el mundo va a saber cuáles son las diferencias. ¿Qué creéis que es lo que va a ocurrir de ahora en adelante y en qué situación queda Pedro Sánchez y el PSOE? Claro, que también es un poco la clave, ¿no? Porque el tocahuevos
ha sido importante, ¿no? ¿Cómo va a quedar esto? Yo creo que básicamente lo que va a pasar ahora mismo es un intento de volver a renegociar todo esto de la amnistía. Puigdemont va a intentar, ya que ha conseguido poder esta ley de amnistía, intentar forzar y presionar para conseguir una ley de amnistía que intente generar un indulto al tema del terrorismo, al tema de la alta traición que se está acusando el propio Puigdemont y de su propio entorno. Básicamente va a poner al gobierno boca abajo y le va a sacudir a ver todo lo que le puede sacar, como diciéndole, señores, ya el rey de España no es el árbitro de la política nacional, el árbitro de la política nacional soy yo. Por lo tanto, se va a hacer mi santa voluntad. Y sobre el tema de Rusia y demás, no olvidemos también que Bielorrusia usó el tema de la guerra híbrida trayendo inmigrantes a la frontera con Polonia para presionar esa frontera en los momentos previos a la invasión de Ucrania. No olvidemos que Kadyrov y los ulemas de Chechenia gritaban, vamos a hacer la guerra santa, la yihad. Y el mundo árabe musulmán tiene que irse a luchar allí, a Ucrania, contra los satanistas del mundo libre. Eso también lo decía. Y demás, no olvidemos que el propio Alexander Dugin, uno de los grandes ideólogos del tercer posicionismo putiniano, abogaba justamente por una alianza del mundo árabe musulmán con el mundo ortodoxo frente al anticristo occidental que es los Estados Unidos, la Unión Europea y demás. Estamos hablando en términos geopolíticos inmensos. Pero también tenemos que ver que Rusia sí tiene interés en España y demás. Ya tuvo interés durante el reinado de Juan Carlos I, cuando hubo un intento de compra de Repsol y PDF por parte de Gazprom y que el propio servicio de inteligencia español abortó de manera muy eficaz. Esto fue durante la presidencia de Zapatero, algo que hizo bien, el resto fue de facto. Pero ya vimos ahí que Corina y ciertos elementos estaban intentando engañar a nuestro antiguo y gran hombre, porque Juan Carlos hizo cosas muy buenas, pero también tuvo sus fallos. Y esto pudo haberse vendido IRPF, Repsol y IRPF a una potencia extranjera. Por cierto, que ahora mismo se ha pasado algo similar con Telefónica, con ciertos fondos de inversión saudí y demás, que es una puta vergüenza, con el perdón de la expresión. Sí, pero entonces ya pasó eso. Pero Rusia siempre ha tenido un interés en España porque, haciendo al cabo, nosotros volvemos a lo mismo de siempre, somos la frontera sur de ese mundo occidental, de ese mundo libre, somos el flanco sur y demás. El propio Aznar siempre lo decía muy acertadamente y convencía a los norteamericanos de que tendríamos que vernos como esos aliados. Pero también es cierto que también somos la puerta al Mediterráneo y el enlace con el mundo latinoamericano. Y eso a Putin, sinceramente, en términos de geopolítica, y perdón la expresión, se le pone dura. Y es lógico, a mí también se me pondría dura si estuviera en su posición, intentar influir la política nacional, intentar controlar la política de España, porque haciendo al cabo estarías controlando el paso al Mediterráneo. Claro. Que Putin no es tonto en ese sentido, pero los queramos o no, nuestras relaciones no tienen cercanía, no tenemos los mismos intereses España y Rusia, pero es cierto que Estados Unidos está siendo bastante desleal con nosotros, con su apoyo y venta de armas a Marruecos. Eso también hay que criticarlo, y eso, por cierto, lo empezó la administración Trump, con el intento de venta de F-35, y después se ha aumentado con la guerra de Ucrania y el intento de extracción de ciertos elementos para hacer fertilizantes, esos fertilizantes que nos permiten que todos podamos alimentarnos y demás, que Ucrania generaba brutalmente y que en el Sahara tienen el material, el fosfato, los grandes recursos de fosfato, los mayores recursos de fosfato los tiene el Sahara. Y las empresas norteamericanas, ya que no pueden acceder a los mercados ucranianos porque están en guerra, pues ahí está el fosfato y la capacidad de hacer esos fertilizantes que nos permitirían alimentarnos y evitar una crisis alimentaria que posiblemente al señor Putin también le interese para debilitarnos. Pero estamos hablando todos en términos de geopolítica, en términos de máximo y demás, no de ideología. La ideología de Putin, para mí, yo creo que es un misterio. No sé, lo mismo te vende un nacionalismo ruso de tercera Roma, que lo mismo te apoya a Venezuela y demás, bajo el ideal a Cuba, bajo el ideal de herederos de la Unión Soviética, o lo mismo te monta una estatua de Lenin, la inaugura en Moscú y demás, o de Che Guevara, por ejemplo. Son cosas muy curiosas, pero es yo que le llamo también el doble pensar. En el mundo orwelliano, el doble pensar es mantener dos verdades contradictorias y eso te permite tener poder.
La paz no es la paz es la guerra y la guerra es la paz. Oceanía no está en guerra con Euroasia y Euroasia no está en guerra con Oceanía y viceversa. A Putin lo entiendo perfectamente, a lo que no entiendo absolutamente nada es a la España actual. Eso sí que Estoy de acuerdo. usen unas ya es de apaga y vámonos y estamos realmente muertos, ¿no? Esto es un baile de muertos. Pero bueno, realmente a España, ¿quién la entiende? ¿Tú la entiendes, Jesús? Yo que tengo otra visión, yo tengo una visión de España de que tiene capacidad diplomática y proyección estratégica en la propia Unión Europea y en el Mediterráneo. Esa sería mi visión. Desgraciadamente, mi visión duraría 2 telediarios, porque al fin y al cabo mi visión sería dinamitada y con capacidades propias para imponer cierta política exterior apoyada por ciertos elementos que tiene, por ejemplo, Francia. Pero bueno, desgraciadamente España nunca se le ha permitido eso y ahí estamos, creo, todos de acuerdo. Bueno, yo que a mí me gustaría decir que ahora, bueno, cuando terminemos la tertulia me iré a cenar, espero no tener para cenar ensaladilla rusa de primero, Tortilla de patata española. y luego tener una entrada para montarme en la montaña rusa. No porque no me interese el tema, repito, me interesa. Pero creo que, como ha dicho Ricardo Félix, está hablando ahora mismo de la injerencia de Rusia en lo que está ocurriendo en España, teniendo razón de que algo de injerencia tiene, es reconocer una vez más que lo que no tenemos injerencia en lo que ocurre en España es sobre los propios españoles. Por eso cuando ahora Ricardo preguntaba qué es lo que en realidad, si lo tenemos claro España, pues evidentemente a los que estamos aquí hablando y los que nos están viendo y escuchando, muy posiblemente, pero a la inmensa mayoría del pueblo español le da igual todo esto. O sea, y mira que no me gustaría que fuera así, pero le da igual. Hablaba ahora mismo, y sin tener que desviar el tema también internacional, pero y por eso digo lo de que nos da igual, que el apoyo de Estados Unidos y con la administración Trump a Marruecos. Yo recuerdo uno mucho más cercano, no cercano en el tiempo, pero sí con el cual perdimos la única provincia que hemos perdido de momento, que es el Sáhara. El Sáhara se perdió por el apoyo de Estados Unidos a la Marcha Verde de Marruecos. De hecho, la Marcha Verde de Marruecos empieza, o sea, hay que decir, la primera línea solamente va encabezada con 2 banderas, la bandera de Marruecos y con la bandera de Estados Unidos. Entonces, y por cierto, el ahora emérito es el que con Franco en el lecho de muerte, todavía vivo, pero prácticamente ya cadáver, por lo menos políticamente, es el que regala una provincia española, como podía ser Cuenca, Guadalajara o Barcelona mismo, al enemigo secular que es Marruecos. Por lo tanto, la injerencia de Estados Unidos en España, sin tenernos que ir a la guerra de Cuba, a la pérdida de Puerto Rico, a la pérdida de Filipinas, simplemente centrándonos en el siglo XX, ha sido siempre demencial para los intereses de España. Pero la pregunta que nos hacía José Luis de qué pasos son los que... ¿Qué va a ocurrir? Posiblemente que vaya a ocurrir. Aquí yo lo he comentado alguna vez, tenemos varios tipos de mafias en las instituciones, simplemente hablando de partidos políticos. Tenemos la mafia socialista, la mafia comunista, la mafia separatista catalana, tanto de derecha como de izquierda, y la mafia separatista vasca, tanto de derecha PNV, tanto de izquierda como puede ser ETA, ¿no? Con sus respectivos nombres. ¿Qué ocurre con las mafias? Pues que las mafias se aprietan entre ellos. Por un lado tienen negocios conjuntos, pero también se aprietan. Y cuando no les van bien las cosas, pues se dan más que pellizcos e incluso algunas veces asesinan. Claro, siempre asesinan a sicarios, no suelen asesinar a los jefes para presionar y demostrar quién tiene la fuerza. ¿Qué ocurre? Que eso puede ser la única salvación que tenga España. Como estamos en manos de las mafias, que las mafias se devoren entre ellos y que ese devorarse entre ellos haga que tengamos una oportunidad los que de verdad nos estamos enfrentando a todos ellos. ¿Por qué digo esto? Pues porque como son mafias, aquí ahora mismo hay un chantaje, no solamente de Puigdemont lo está haciendo de una manera más descarada, pero un chantaje de una parte de la mafia que son criminales a otros criminales. Y entonces, como les tienen agarrados de sálvase a la parte, igual que Marruecos también puede tener agarrado por el tema Pegasus y demás a Sánchez y compañía, pues ¿qué pasa cuando tú admites el primer paso de un chantaje? Que la has cagado. Porque a partir de ahí te van a seguir chantajeando siempre. Y ya no va a haber un momento que puedas decir que no. Solamente puedas decir que no, ¿cómo? Matando al chantajista. Matándolo, que no nos cierren el canal, no me refiero que haya que matar, aunque muchos de los que estamos pensando tengamos a lo mejor un sueño húmedo esta noche pensando lo que pueda ocurrir. Pero matando al chantajista en el sentido de voy a acabar yo con él porque yo ya no le puedo dar más. Pero tampoco nos engañemos. A Pedro Sánchez y sus socios más cercanos,
no hablo de los separatistas, no les está costando en absoluto hacer lo que están haciendo. Están encantados. O sea, ellos se oyen a España desde el nacimiento del Partido Socialista y entonces a ellos les da igual darle algo que pueda afectar a la unidad de la patria. Les da igual. No, es que lo está haciendo porque necesita 7 votos. Y si no lo estuviera haciendo, lo dijo Óscar Puente. La amnistía, pues hombre, la han tenido que dar, puso el ejemplo del casarse de penalti, de que como ha venido así la situación, pues la ha tenido que hacer, pero muy posiblemente se iba a casar después porque se querían. Pues es esto. O sea, la amnistía se la va a dar ahora o dentro de un mes, hocicando y dándole todo lo que quiera a Puigdemont y compañía, porque le va a convenir para ese momento determinado. Pero si no, se lo iba a dar a lo largo de la legislatura. ¿Qué le conviene a Pedro Sánchez, suponiendo que esta legislatura dure 4 años? Pues todo lo que vaya a concederlo lo antes posible, porque sabe que el pueblo español tiene memoria de pez. Y los pocos que pudieran cambiar su voto por lo que esté haciendo Pedro Sánchez en estos 4 años, ya no se van a acordar de lo que hizo con la ley de amnistía, que no vamos a comer con patatas. Se va a acordar de lo que haya hecho en los últimos meses. Y en los últimos meses te multiplicarán por 17 el salario mínimo interprofesional, te darán paguitas hasta para salir a comprar el pan. Y entonces, evidentemente, pues entre los millones, estos Ricardo lo saben mejor que yo, de personas no españoles que se les está facultando el derecho al voto y evidentemente van a votar a aquel que les ha regalado el derecho al voto y les ha regalado la nacionalidad, pues tendrá otra vez las elecciones en la mano, por mucho que haya hecho. Entonces yo creo que las situaciones que van a seguir, digamos, haciendo que crezca la bola, de manera que no nos acordemos de lo que ocurrió hasta ahora. ¿Se acuerda alguien ya de la ley trans? ¿Se acuerda alguien ya de las mujeres violadas que han visto cómo sus violadores están en la historia? ¿Se acuerda alguien ya de las leyes de memoria democrática que sanciona a uno si te falsea la historia, hecha por los etarras, que son los que te dicen ahora mismo quiénes son los buenos y los malos, y dentro de poco los buenos serían ellos también y los malos las víctimas a los que matan? ¿Se acuerda alguien ya de lo que ha hecho Pedro Sánchez de los últimos 4 años que ha estado gobernando? ¿A que no? ¿Por qué? Porque han hecho otras atrocidades mayor. Y estas atrocidades las taparán con otras y al final el pueblo español lo fijará. Pues yo, de ser el único que falta por hacer el pronóstico, yo no sé si estoy confundiendo los deseos con la realidad, pero yo sí que pienso que va a haber elecciones anticipadas. Yo sí que pienso que va a hacer... de hecho, decís que nunca le dicen... Hoy mismo le han dicho que no a Junts, ¿no? Quiero decir, hoy podían haber solventado el tema pues votando a favor de todas las enmiendas de Junts y se acababa el tema. Quiero decir que el tema no es tan valido, tan fácil como nos podemos llegar a plantear. Quiero decir que las exigencias mafiosas, como muy bien dice Jesús, pues han llegado ya a tal extremo que realmente yo pienso que le van a hacer replantear a Pedro Sánchez. Encima también al albur de estas últimas encuestas, decís que le dan un cierto aumento. Aumento que yo me creo, en primer lugar porque el pueblo español es retrasado mental, eso ya está meridianamente claro. Y en segundo lugar, todos estos aumentos de paguitas, de los jubilados, que está muy bien, y los aumentos del salario mínimo y todo esto, que me gusta, ¿sabes? Yo no sigo las noticias, yo pienso por mí mismo, estoy acostumbrado a pensar por mí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, a mí que le suban las pagas a los jubilados, que suban el salario mínimo, me parece bien. Lo que no me parece bien es que tienen el dinero como lo están tirando en regalárselo a todos los inmigrantes ilegales. Eso sí que es una verdadera aberración, es decir, hay que pensar hacia los de dentro y hay que gobernar para los de dentro. Pero quiere decir, y para no irme del tema, que yo estoy como los abuelos por la edad ya, que me voy a ir los temas, realmente yo pienso sí que en base a los datos, como ya sabes que este tío, como muy bien dicen, es un tío sociópata, es un tío frío, calculador, tiene sus datos ahí encima de la mesa y yo creo que ya están posiblemente barajando la posibilidad de cómo saldría en este caso, qué pasaría en el caso de que se llegaran a adelantar las elecciones, porque realmente es que han llevado ya un poco a un callejón sin salida. Quiero decir, han hecho verdaderas aberraciones. Yo me lo creo todo y que vuelvan a hacerlo otra vez también me lo creo, ¿no? Pero llegar a amnistiar un delito de traición a la patria, ya que es lo que están planteando los de Junts, yo creo que ni siquiera este gobierno sería capaz de llegar a hacerlo. Ahora sí me extrañará absolutamente nada. De todas formas, hablado antes de lo bien que me cae o que me está empezando a caer Putin. Ahora tengo que hablar que incluso los de Junts me están empezando a caer bien. Porque yo el otro día vi las declaraciones del alcalde de Figueras, creo, diciendo que ya está bien de tanto inmigrante legal, que todos los inmigrantes, los que vengan a trabajar bien, y los demás que tenemos que expulsarlos, se tienen que poner de patitas en la calle.
hostia, a mí me sonó realmente a algo celestial, ¿eh? Yo ni siquiera los partiditos que se dicen de derecha, ¿no? El PSOE, sus albatres, han sido capaces de llegar a tanto y decirlo ya con esas palabras, ¿no? Bueno, está claro que los discursos son una cosa y las acciones son otra. Pero simplemente ya la cantinela esa, digo, oye, ya me empezó a gustar. Y si realmente estos estuvieran planteándose independizar y salvar, que es lo que yo planteo a España, ¿no? Pues si es necesario y no cabe otro remedio, pues independizarnos de la Unión Europea y salvarnos nosotros, porque la Unión Europea ya no tiene salvación, Occidente ya no tiene salvación, salvo algún otro país como Hungría. Entonces, no habría que descartar la posibilidad de aislarnos, porque ya veis que Gran Bretaña en su día se fue de la Unión Europea y todo el mundo y no ha pasado absolutamente nada. Económicamente incluso le va mejor que le iba anteriormente, o como mínimo igual. Entonces no ha pasado absolutamente nada, no ha habido ningún cataclismo, ha seguido funcionando perfectamente y ya está. Pues llegado el caso, oye, ¿por qué no llegar a plantearnos también, si estamos gobernados, me refiero a la Unión Europea, por un gobierno de traidores, enemigos a España, como bien hemos recordado antes, bueno, pues ¿por qué no plantearnos gobernarnos por nosotros mismos, recuperar la soberanía nacional, que es algo yo creo que anhela cualquier verdadero patriota, ¿no? Recuperar la soberanía nacional y empezar a gobernar para nosotros mismos y no hablar de estupideces, de enemigos imaginarios o de enemigos de otras potencias que a nosotros ni nos van ni nos vienen. Ya tenemos bastante con los enemigos de España, ya tenemos bastante con sobrevivir. Yo pienso, pero si no hemos sido capaces ni de sobrevivir nosotros como nación, no hemos sido capaces de sobrevivir como civilización, ¿cómo vamos a salvar a África? ¿Cómo vamos a salvar a Ucrania? ¿Cómo vamos a salvar? Sí, vamos a salvarnos nosotros y ya el resto vendrá a continuación, si es que llegamos, porque me parece que todo esto ya no lo vamos a ver nosotros. Claro, claro. Eso tremendo. Se abren puertas. Habéis hablado de Rusia, porque claro, ahora ya es recurrente hablar de Rusia justo con esto, ¿no? Con lo que ha ocurrido, señalando a la participación rusa en el proceso del 1 de octubre, en el proceso, en ese golpe de Estado, ¿no? Que se intentó llamar referéndum de independencia, pero que, bueno, fue un referéndum, pero que contraste, o sea, la imagen esa quedará para la historia. Un presidente de la Generalitat de Cataluña fugado en busca de captura en Waterloo, en fin, financiado por fuerzas oscuras. Pero hoy tenemos la noticia aquí en la redacción de DATV de que Letonia ha empezado a expulsar a ciudadanos rusos que no hablen letón. Cualquiera que quiera seguir viviendo legalmente en Letonia con un pasaporte ruso debe solicitar el estatus de residencia permanente y demostrar que habla letón. O sea que esa es un poco la pescadilla, la tortilla que se le da la vuelta en un asunto que afecta a muchos ciudadanos, que no porque seas ruso, tengas pasaporte ruso, tengas que amar por ello a Putin, no por vivir en Letonia y tengas pasaporte letón, pero forzosamente tengas que hablar letón. Si solamente hablabas ruso, de repente eres un anti-letón o puede ser espía ruso, y se están confundiendo las cosas, que son cuestiones muy delicadas que afectan a la ciudadanía. Bueno, aquí hemos visto cómo se maneja el lenguaje y el idioma, algunos idiomas inventados para intentar hacer patria con eso, ¿no? Cuando en España es un país en el que es imposible encontrar un ciudadano, aunque viva en Cuenca o en Albacete, que no tenga sangre catalana, balear, vasca y de cualquier otra forma. Igual que ocurre en Cataluña o en el País Vasco, no hay prácticamente ningún vasco que no tenga pues alguna abuela de Lugo o un catalán que tenga pues algún pariente que sea extremeño o andaluz, porque eso es así, esa es la realidad, para bien y para mal, ¿no? Pero esa es la realidad. Bueno, en Letonia estamos viendo esto que nos trae recuerdos de cosas que han pasado aquí también con cómo se maneja el idioma para hacer patria o falsa patria en este caso, ¿no? Yo creo que es un error utilizar eso, como cuando se utiliza la religión, ¿no? O como cuando se utiliza... En fin, es peligroso. Pero, José Luis, que España se ha dejado llevar también por la Unión Europea, se ha convertido en España en un país ladrón, un país pirata, porque ha congelado, ha robado, que es lo que está haciendo. Yo tengo cantidad de conocidos rusos, no me confundas, yo no soy ningún espía, también tengo un montón de amigos ucranianos, tengo un montón de amigos por todo el mundo, pero han congelado los fondos, que es un eufemismo, que les han quitado el dinero, les han quitado los bienes a la gente por el simple hecho de ser rusos. Aquí están viniendo muchos rusos que además vienen huyendo de la guerra y no pueden comprarse ni una vivienda ni pueden alquilar. ¿Por qué? Porque les han congelado los bienes y los bancos no trabajan con ellos.
Es que realmente es algo increíble. Pero los rusos que ya estaban asentados aquí, que tenían, bueno, mira el dueño de día, es que les han quitado, les han robado toda su fortuna, así por la cara. Nos hemos dejado llevar por ese pillaje, digamos, británico, ese pillaje anglosajón, ancestral, y nos hemos dejado llevar por su locura y estamos cometiendo verdaderos actos de delincuencia internacional, como es robarle el dinero a una serie de personas por el simple hecho de tener una nacionalidad. Eso es una verdadera... Ricardo, y bloquear las propiedades, la gente que se ha estado comprando aquí. Eso tiene un nombre, eso es un robo, eso es un robo producido dentro de un país y dentro de una institución como la Unión Europea. Es un verdadero robo. Y de esto tampoco se habla, ¿no? Quiere decir que, bueno, ya sabemos que los medios de comunicación dirigen, en este caso, o te hacen ver como los magos, ¿no? Te hacen ver aquello que quieren que veas y el resto, pues, no se habla absolutamente nada. Pero nosotros, desde luego, no nos estamos comportando. Si queréis ya, pues hablamos de cómo llegó el gobierno ucraniano o qué tipos están viniendo, que también los conozco de Ucrania, y el grado, en este caso, de latrocinio y el grado de corrupción que tiene el régimen ucraniano. Si queréis, hablamos de eso. Pues me importaría, bueno, si tienes algún dato y algo que aportar al caso. Tengo un dato que ha llegado aquí un tío diputado de Ucrania con 10 Teslas que está buscando un chalet aquí en Valencia con un presupuesto de 3,5 millones de euros. O sea, bueno, pues tú me explicarás. Que venga de Ucrania y del entorno de Rusia tal, está sometido al más oscuro apagón informativo, porque es una situación de guerra y todo está sometido a la desinformación, a lo que llaman los ingleses misinformation, a la desinformación, a las fake news y tanto de un lado como de otro. O sea, es ambivalente porque, claro, estamos en guerra y la información forma parte de la guerra también en sí misma, ¿no? Cualquier dato que pueda apuntar a la verdad, pues haría un favor al enemigo en este caso, ¿no? Para nosotros el enemigo sería Rusia siempre, porque como estamos a este lado, lo que se llama Occidente, o somos una fuerza aliada de la OTAN, forzosamente tenemos que ver como enemigo a Rusia, ¿no? Pero estamos hablando en ese caso de ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, gente que de forma inocente o ingenua, pues han comprado aquí una casa o han abierto cuenta o han empezado a montar negocios o se han asociado con españoles para montar negocios, alguna propuesta, probablemente incluso huyendo de su propio país, porque mucha gente lo ha hecho de buena fe, venir aquí a buscar pues el buen clima que hace, buscar, y cuando todo eso se ha paralizado, tenemos que recordar que Angela Merkel es amiga de Putin, que Rusia ha sido un gran socio y un gran aliado de la Unión Europea para venderle gas y vender de todo y comprar una cosa y hasta un cerdo, en fin, se ha comprado y se ha vendido de todo a los rusos y de un día para otro se ha convertido, como decía, me parece que decía Jesús Muñoz, en el gran malo de la película, ¿no? Es el gran malo de la película y tiene la culpa prácticamente de todo. O sea, dan un golpe de Estado en Cataluña, también tiene la culpa la Rusia de Putin. Que se mira a Putin, que sí puede ser, no lo sé, puede ser un energúmeno, puede ser el enemigo del planeta, pero claro, ahí se engloba todo el territorio, a todos los rusos y a todo lo bueno y lo malo que puedan hacer. De un día para otro han saltado de ser los mejores socios a pasar a ser los mayores enemigos, ¿no? Y sobre esto, pues es volver a crear el telón de acero que bueno, que tanto costó que se derribara. Se derribó por el fracaso, el colapso de un sistema marxista y comunista que estaba destinado al fracaso. Se reinventan y siguen siendo los malos, ¿no? Ahí a mí hay algo que no me cuadra. Sí, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Sobre el tema de Alemania hay una cosa que me parece muy interesante, que es la influencia rusa en Alemania y demás. Esto viene de una herencia soviética. Hace poco un general de la OTAN, en una entrevista de televisión, bueno, hace 2 años, comentó de que ciertos grupos ecologistas durante los 80 y 70 estaban financiados, esa ola antinuclear y demás que se dio en Alemania, financiado por la propia KGB. Este programa justamente se mantuvo en el tiempo por la FSB rusa y se intentó meter a través de ciertos lobbyistas esta idea, a la vez que los grupos ecologistas financiados por estos elementos neosoviéticos, no soviéticos, ya rusos y demás, para intentar evitar que tuviéramos capacidades nucleares que nos permitiría tener proyección estratégica, energética propia en Europa. ¿Qué pasó? Que uno de esos lobistas llegó a canciller de Alemania. Ese mismo lobista después de canciller, se convertiría en el presidente de Gazprom, Alemania. Y demás, hemos visto como la política alemana
Y aquí, por cierto, voy a aplaudir a Trump, que no sirva de excepción, que el propio Trump advirtió a los alemanes, oye, que le habéis vendido vuestra proyección estratégica energética a Rusia, básicamente. Y los alemanes se estaban descojonando de él. 3 años después, lo que dijo Trump ha pasado en ese sentido. Y no es un misterio ni un secreto. Se dijo en opinión pública, se dijo en rueda de prensa pública, no sé en qué foro. Pero estamos viendo de que estas operaciones de inteligencia para influir en la opinión pública a través de grupos ecologistas, supuestamente de izquierda, y después a través de lobistas que llegarían a ser grandes políticos en Alemania, han conseguido básicamente castrarnos energéticamente y hacernos dependientes energéticamente de la propia Rusia. Aquí en España pudo haber pasado algo y evitamos esa bala con el tema del sol. Pero en Alemania no se evitó, y Alemania, lo queramos o no, es la locomotora de Europa. Sin energía, la locomotora no funciona. Y desgraciadamente, en ese sentido, hemos vendido nuestra proyección estratégica energética a Rusia. Básicamente por complejo, el tema del complejo del tema nuclear, y por estupidez. Una mezcla de ambas cosas. Ay, por cierto, Jesús, se nos ha olvidado, oye, llevamos toda la noche, ya que estamos en plan internacional, se nos ha olvidado también el gran ingerente en los estados de España que ha sido Israel, ¿no? O sea, antes de Rusia fue el propio Israel el que estuvo apoyando descaradamente, lo tenéis ahí en Google, solamente hay que meterlo, ahí tenéis la cantidad de visitas que hizo, no solamente Puigdemont, sino el antecesor, el propio Pujol y el sucesor de Pujol, ¿cómo se llamaba? Aquel de la mandíbula batiente, se me va ahora. Artur Mas. Estuvo de visita a Israel, el apoyo de Israel fue descarado a esta opción independentista por parte de Junts, ¿no? No solamente esto, sino... Es que volvemos a lo de antes. Es que, en realidad, si tenemos que analizar a las naciones por lo que hacen en contra de los españoles, yo creo que lo que habríamos que hacer es invadir todas, ¿no? Porque yo creo que desde que se han inventado los imperios, precisamente, entre otras cosas, es para poder dominar a otro antes de que te dominen a ti. Lo que ocurre es que algunos imperios han dejado cosas buenas para la humanidad, muchas cosas más buenas que malas, y otras todo lo contrario. Estáis hablando efectivamente de que España pues, es ahora mismo un país aliado de la OTAN. Yo creo que es un país cipayo de la OTAN. Aliado es aquel que está junto con otra para obtener algo bueno para ambos. Aquí España no pincha ni corta en nada de lo que ha ocurrido con la OTAN desde que ha caído iba a decir el muro de Berlín, en realidad desde que ha caído la Unión Soviética, que prácticamente coincide en el tiempo. Pero es que además, últimamente, todos sabemos que Estados Unidos, en nuestra zona, su aliado de verdad es Marruecos. Hemos hablado antes del tema de la Marcha Verde. Pero es que la OTAN no nos apoyaría en el caso de que Marruecos tomara militarmente, que no le hace falta tomarlo militarmente, Ceuta y Melilla, porque Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas de la OTAN. Es decir, la OTAN no nos va a servir nada más que para meternos en conflictos internacionales, para que nuestros mejores militares, en vez de estar luchando para defender la unidad de España o para defender nuestras fronteras, estén luchando para defender la unidad, entre comillas, de Ucrania. Habría que ver qué unidad exige Ucrania con relación a lo que ha pasado en la historia, quién tiene la razón en el tema de algunas zonas de Ucrania, y lo que está es precisamente, todos sabemos, yo he sido marino durante 6 años y me da mucha pena saber que mis compañeros de armas, las únicas acciones de la Armada relacionadas con la inmigración ha sido ir a buscar pateras cuando estaban lejos para traerlas aquí o hacer de taxis prácticamente, ¿no? Entonces, sinceramente, nuestras Fuerzas Armadas no solamente no es que hayamos perdido el dominio sobre ellas, es que están entregadas absolutamente a intereses extranjeros. Hablabais de la injerencia de los medios de comunicación en todo conflicto. Hay un dicho muy manido y es verdad que la primera víctima de toda guerra es la verdad, ¿no? Y es cierto. Pero es que aquí acordémonos cómo empieza la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania empieza con un telediario de Antena 3 tenemos las primeras imágenes de los bombardeos de Rusia contra Kiev y era una imagen de videojuego. ¿Y a quién le metieron a alguien en la cárcel? Por eso estás hablando de una guerra que, según nos han dicho,
es la que tiene la culpa de que nos hayan subido el aceite un 600%, o la culpa de que los macarrones están al doble de precio, o que el queso que se hace en España no sale de España, ni la producción, ni la distribución, ni nada, no la multiplican por 2 o por 3. Esa la culpa lo tiene la guerra. Mira, yo, José Luis lo sabe, yo conozco bastante bien Finlandia. Finlandia es el país, aparte de otros, en otra zona cercanas a Rusia, es el país, digamos, europeo, ahora el país de la OTAN, que comparte más kilómetros con Rusia. Entre 1.300 y 1.400 kilómetros de frontera. Bien es cierto que es una zona que no hay Dios quien viva, pero los comparte. ¿Y qué ocurre? Que allí es donde debería el tema de la crisis y de la carestía de la vida, la subida de la inflación, por regla de 3, tendría que ser la nación en la cual además habría influido la inflación relacionado con la guerra de Rusia, ¿no? Que además Finlandia siempre ha sido enemigo de Rusia, gobernaran los zares, gobernaran los soviéticos, gobernara Putin o goberne el que gobierne después, ¿no? Bueno, pues yo este año 2022 pasado he estado 4 veces en Finlandia, además viviendo, no voy de vacaciones, viviendo allí, y te puedo decir que la cesta de la vida de la compra, porque yo hago la compra allí, no la he visto que haya subido mucho, es un país muy caro, pero no ha subido mucho, algunas cosas nada en comparación con los años anteriores. Y ese mismo producto ya era más caro en España que allí, siendo producto español. Entonces, y España, sin mis conocimientos de geografías, que no me los han quitado todavía, ni me ha golpeado el Alzheimer, creo que España está un poquito más alejado de Rusia y de Ucrania que Finlandia. Algo así como que es, junto con Portugal, el país de la Unión Europea que está más lejos de Finlandia y de Ucrania y de Rusia. Por lo tanto, nos engañan con todos los medios de comunicación con las guerras. Entonces, si le quieren hacer partícipe de un problema mundial, o aunque sea solo nacional o doméstico, a una nación o una persona, no la cuelan. ¿No la cuelan por qué? Porque quitando este medio de comunicación de alguno y algún otro, hay unas versiones absolutamente unidireccionales. Yo no era un asiduo de Russia Today, pero ¿por qué cuando empieza la guerra te prohíben? No es que te digan, te recomiendan que no lo veas o que no te lo creas, cierran en Russia Today en todas las plataformas. Coño, pues te van a poner una cosa y podrás decir, fíjate cómo cuentan mentiras. Coño, porque no han hecho lo mismo con las televisiones separatistas vascas o catalanas cuando estaban defendiendo a los separatistas golpistas o a los terroristas de ETA. Y por eso sí con Rusia. Entonces, aquí no solamente es la mentira de los medios de comunicación y la manipulación que ejercen sobre los españoles, es que la comunicación normalmente y la información suele ser unidireccional en una serie de temas. No quiero, para que no nos cierren el canal de YouTube, no quiero hablar con temas sanitarios como nos han apuntado todos en una única dirección. Entonces, el problema de aquí es que la inmensa mayoría de los españoles termina creyéndose, aunque luego sean muy buenos en su trabajo, seguro que muchos de ellos tienen más carreras que las que pueda tener yo y más máster, pero se terminan creyendo la versión oficial porque les conviene. He comentado muchas veces, y con esto termino, la frase de Mark Twain, el de Tom Sawyer, que decía que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Y yo siempre añado 2 horarios. Reconocer. A lo mejor esto se lo están diciendo esta noche a Pedro Sánchez. Oye, claro. reconoce por qué te has equivocado, macho. Y es por 2 motivos principales. Es por 2 motivos principales, porque si reconoces que te han engañado primero y te han engañado varias veces, muy listo no eres. Y segundo, porque a lo mejor la culpa de lo que te estás quejando tú en tu día a día la tienes tú, porque te has dejado engañar y luego has actuado con relación a esos engaños. Entonces, claro, que me engañen, sin embargo, que me engañen solamente tiene un perjuicio para mí, y es cuando me afecta directamente el engaño. Mientras yo siga al lado del rebaño, pues voy a ir bien. Lo malo es los que intentamos ir en contra del rebaño, que no solamente es que el que mande en el rebaño nos quiera dar con el palo, es que son las propias ovejas las que nos intentan apabullar y aplastar. De hecho, si recordáis, todos los partidos soberanistas españoles, la mal llamada extrema derecha, todos, al principio sin excepción, eran fan de Putin. Es decir, todos estaban por una alianza con Rusia, ¿no? Ahí tienes el programa de España 2000, ahí tienes Vox en sus principios, antes de caer, en este caso, devorada por la corrección política de la Unión Europea y por el PP. Todos defendían, en este caso, pues una alianza natural dentro de Occidente, como son los cristianos, en este caso ortodoxos, con los rusos. Y nadie ponía ninguna pega. Y de repente, de la noche a la mañana, no se sabe qué pasa, que los señores del PEPOX pues se vuelven furiosamente antirrusos. Me refiero
los que mandan en Vox, no la base, porque la base, la mayoría siguen siendo, lógicamente, admiradores de Putin, así como son admiradores de cualquier dirigente nacionalista, no por ser Putin, sino cualquier dirigente de los que hemos hablado que mira por su país, ¿no? Que realmente, pues, esos partidos que llaman a la extrema derecha ya no existe. Los que realmente en su día formamos parte de estos partidos, sabemos que ahora la extrema derecha pues son cuatro bufados, 4 amiguetes ya que se reúnen en cenas, porque ya no existe, ya esto está totalmente demolido, al igual que está demolido el resto del Estado español. Aquí ya de España ya no queda ni las cenizas. Y si me permitís, déjame, José Luis, que te mande también algo que no ha salido también en los medios. ¿Habéis oído todo el tema de la funeraria esta de Valencia? Que se dedicaban a coger los cadáveres y venderlos en la universidad y tal. Ahí, bien, vale, por 1.200, 1.500 euros, sí. Y luego revendían, metían los trozos en cadáveres de... Otro día contaremos los detalles. Bien, lo que no os ha dicho, lo que sí que quiero adelantarle, que lo sepa la gente, que no lo ha dicho en ningún medio, es que absolutamente todos los detenidos de la funeraria eran extranjeros, concretamente eran sudamericanos. Vale, bueno, mira, ya vas dando pistas. Luego os mandaré el vídeo de la propia Policía Nacional, por si quieres publicarlo, porque además encontraron ahí cocaína en la casa de ellos y tal la historia. O sea, que no eran españoles, ¿eh? Igual que tampoco es español ese que en Palma de Mallorca prácticamente ha matado, dejado en coma cerebral a su mujer. Era un ecuatoriano también, ¿eh? Quiero decirte que, bueno, estas cosas que ya sabemos que no se... Empiezan a salir en los medios, ¿eh? Es curioso. No sé si, José Luis, me puedes informar al respecto, pero veo que los grandes periódicos empiezan en la última línea. Eso sí, tienes que leerte todo. Tienes que leerte 5 columnas y siempre en la última línea ponen el origen, en algunos casos, el origen del agresor. Es curioso. Bueno, no, eso es como una norma no escrita que hace tiempo que se impuso en los medios. Bueno, se impuso, algunos no lo hacen, no lo cumplen, pero se impuso la norma no escrita de no citar la procedencia, el origen o algunas condiciones, por ejemplo... español, que eso entonces ya sabemos. Por ejemplo, no se puede, un titular no puede ser 2 gitanos a navajazos, muere uno en Valleco, ¿no? Por ejemplo, eso no se puede decir. O sea, hay que decir dos hombres se navajean y tal. O sea, no vale decir, por ejemplo, en los casos de violación, que tú sabes bien porque manejas la estadística policial antes de que salga a las estadísticas publicadas a los periódicos, que por cierto nunca salen tampoco, efectivamente, pues tampoco existe, está la doctrina escrita de que violación en grupal a una chica en un pueblo de Albacete. Bueno, pues no se dice nunca el origen de esos violadores o supuestos violadores o tal, ¿no? Y lo mismo ocurre con cualquier otra cosa, ¿no? Con el tráfico de drogas o con tal. Entonces, es para no crear, es una indicación gubernativa que ya se instruyó a través de campañas y de redes con asociaciones y tal, cuando se empezó con todas esas campañas contra el racismo y la xenofobia, para no alimentar más la reacción contra el extranjero en este caso, ¿no? O contra las personas de origen extranjero, porque muchas, como ha ocurrido en Francia, como sabéis, pues no tienen ni por qué ser, ni por qué tener el origen, no tienen por qué ser, por ejemplo, argelinas, son de 4ª generación franceses, o sea, son ciudadanos franceses ya de pura cepa, sin embargo, se siguen comportando como inmigrantes ilegales, ¿no? Porque siguen manteniendo sus guetos, sus eso, y de hecho les preguntas a los colegios e institutos y no se sienten argelinos, no se sienten franceses, se continúan sintiendo argelinos en tierra de nadie, ¿no? En este caso, en Francia. Yo eso lo tengo perfectamente estudiado, ¿eh? Además lo he visto. Ahora está empezando a cambiar, pero lo tengo perfectamente estudiado. Cuando es español, ya lo sabemos todos, sale DNI, imágenes, es decir, en ese caso no hay endofobia, no hay ningún problema, ¿eh? Si es contra los españoles, siempre sacan, vamos, ya te digo, hasta la huella de identidad. En el caso de que pueda pasar por español, es decir, un tío más o menos de raza blanca, que se pueda confundir con español, lo que hacen es sacar las imágenes, se ve perfectamente la cara, pero no dicen la nacionalidad. Dice un tío del este, o yo que sé, un argentino, alguien que dice, bueno, puede ser español. Entonces saca las imágenes, saca la policía, no lo difuminan. En el caso de que claramente se ve claramente que no es extranjero, directamente lo que hacen es difuminar las caras y tratan de difuminar hasta los brazos para que no se le vea el color de la piel. Eso lo podrán hacer. Sí, eso es una norma no escrita que está difundida entre los medios, que lo aceptaron en su día como parte de esa lucha contra el racismo y la xenofobia, que yo creo que no la bloquea, porque luego se sabe y es muchísimo peor, ¿no? La reacción que se provoca. En fin, al final se termina sabiendo todo. Tú acabas de dar el dato del tráfico de cadáveres, resulta pues que al final era una red de extranjeros, ¿no? Que no sabemos qué otras cosas
han estado utilizando, si metían gente de fuera, si han estado, o los han sacado los cadáveres incluso fuera de España, ¿no? No sabemos nada, no sabemos, porque ahora mismo tú coges una bicicleta en Lisboa y puedes atravesar toda Europa sin que te pida nadie un pasaporte y llegar a las puertas de Rusia. Llegas a Polonia y te plantas allí en bicicleta, nadie te va a parar. O sea, es que realmente yo he volado en avión y ni siquiera en los aeropuertos. O sea, he volado a países que no voy a decir ahora dentro de la Unión Europea y no se me ha pedido más que el billete. O sea, he ido con el billete, el papel, por el código de barras y pasando puertas y nadie me ha pedido el DNI ni el pasaporte. Yo he volado así y haciendo escalas en países de Centro Europa. En fin, que esto ocurre y ahora se puede mover la gente con muchísima libertad. Yo creo que habría que volver en la situación que está Europa a controles bastante más estrictos en las fronteras, incluso por nosotros mismos, incluso por encima de... Acabas de dar el clavo porque aquí en España no es que las fronteras, digamos, físicas terrestres estén totalmente desprotegidas, es que las fronteras internacionales, como pueden ser estaciones de trenes internacionales, puertos internacionales, aeropuertos, los vuelos, están sin ningún tipo de control. La gente entra y sale sin ningún tipo de control. Es increíble. Yo porque yo he pasado así. O sea, nadie sabía quién era yo y he llegado hasta Polonia y sin ningún tipo de... Nadie me ha pedido. He ido con un papel fotocopiado aquí y pasando con el código de barras por los controles. De cada 25 vuelos, pues si es un aeropuerto, yo que sé, como el de Manises en Valencia, pues te dicen, mira, este vuelo, pues vamos a controlarlo, pero uno de cada 30, ¿sabes? Y por cubrir un poco. Pero aquí está entrando la gente como Pedro por su casa. Y ya no hablemos de lo que ha salido estos días, lo que está causando el verdadero caos en Barajas, que son los viajes en tránsito. Lo verdaderamente increíble e indignante, yo como policía, es que esta situación de los viajes desde Marruecos, el coladero de Marruecos, los viajes en tránsito, no es nueva. Quiero decir, lleva décadas produciéndose. Y lo que es increíble es que, ya no el gobierno, porque lógicamente el gobierno tiene la obligación de taparlo todo, pero que la propia policía, que no haya sido capaz de salir un funcionario de policía, patriota, amante de la legalidad y amante en este caso de su país y que diga, oiga, está pasando esto y lo traslade a los medios de comunicación, que hayan estado durante décadas callando y callando, igual que han callado durante décadas los sobornos a los que han venido, en este caso, sometiendo a los cónsules, embajadores de esos países magrebíes que hemos mencionado antes, que siempre han sido ancestralmente nuestros enemigos, y a los países africanos, para que se pueda devolver a ese 5 o 7% de inmigrantes ilegales que se devolvían. Es que aquí es todo un silencio, es una conspiración de silencio, es una conspiración de cobardes. Aquí los traidores están dentro, José Luis, Jesús, aquí los traidores no están en Rusia, los tenemos dentro en nuestro país. Y es una conspiración de los propios españoles, de la mitad de la población española, contra su propia patria. Y esto es lo que no podemos permitir. Comentar una cosa. Vamos a cerrar, nos quedan segundos ya. Me voy a despedir de vosotros ahora. Pero comentar una cuestión. Se está poniendo en marcha otra vez el Festival de Eurovisión. Y es curioso porque así como hay países como, por ejemplo, Azerbaiyán o Australia, que no sabemos qué pinta en el Festival de Eurovisión. Desde luego Israel. Que para mí está levantando ampollas que se le pueda permitir volver a participar, pero el caso es que está en Eurovisión desde hace mucho tiempo y va a seguir estando ahí. Pero hay algunos, por ejemplo, digo, como que llama la atención, está Ucrania también. Pero el caso de Australia es paradigmático, se comenta de que es que han pagado una ficha por estar ahí, pero hay algún país que podría estar, porque tiene territorio en Europa y que es Kazajstán, que está intentando hacer méritos porque se le permita entrar a la República de Kazajstán en el Festival de Eurovisión. Y claro, digo yo, si está Azerbaiyán o está Australia y está Israel y está Chipre, que también está ahí a mitad de camino, y está Turquía, que dirías, bueno, en fin, está en la Unión Europea, pero bueno, Turquía, en fin, puedes pensar o no, si como tiene una parte en Europa, puedes decir, pero también es el caso de Kazajstán, porque Kazajstán, que lo está pidiendo, no entra. Si hay otros países del entorno exsoviético, como pueda ser el caso, por ejemplo, de Azerbaiyán o Macedonia del Norte, que están ahí, ¿no? O Moldavia, dices, bueno, pues en fin, hay países que ni siquiera están en la Unión Europea y están en el Festival de Eurovisión. ¿Por qué Kazajstán, que lo ha pedido, no está? Es algo inconcebible. Nos vamos a quedar ahí con esa duda, nos vamos a quedar también con la duda de Puigdemont, el fugado de la policía española, que todavía sigue extorsionando al gobierno de España, por cierto, que es nuestro gobierno, y que también lo pagamos, aunque no lo hayamos votado, pero es nuestro gobierno, y se está meando en la cara de todos nosotros el señor Puigdemont desde Waterloo, y riéndose, y seguramente habrá abierto una botella iba a decir de cava, no creo que sea cava, será champán francés seguramente. Señores, don Ricardo Ferris, muchas gracias.
Un placer. Oye, y a Puigdemont le queda la peluca igual de bien que a Chuck Norris, ¿eh? Además llevan el mismo modelito, ¿eh? Es muy buena. No sé si será peluca o será un implante hecho en fin, en un país del este, seguramente. Jesús Muñoz y Jesús de la Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Lo malo de que Puigdemont nos ve es que hay mucha gente que se cree que está lloviendo y abre la boca. Bueno, es que a algunos les gusta eso, pero de esto hablaremos en el siguiente programa, de lo que le gusta a la gente. Somos masocas, Jesús, ya lo sabes que sí. Queridos amigos, que tengáis buena noche. Jesús Muñoz, vete a cenar cuando puedas. Sí. Gracias, queridos amigos. Son las 10:30, hemos llegado al final del programa. Mañana volveremos a estar otra vez con ustedes a partir de las 9 de la noche. Volveremos a contarles las cosas como están ocurriendo en vivo y en directo. Estamos en la noche 89 de protestas delante de la calle Ferraz. Mañana vamos a por la 90. Son 3 meses ya de bloqueo de la calle Ferraz y bloqueo de esa sede del Partido Socialista. Por un lado tiene la sede bloqueada, por el otro el Congreso con la llave de Carles Puigdemont. Que tengan buena noche, descansen.